Seguimos con más información y bueno, hoy es un día muy importante para este conflicto entre la cooperativa que tiene con el Ujú. municipio, ¿no? Así es, el traspaso del servicio de agua, ¿no? Claro, que falta una semana. Hoy falta una semana. Estamos a una semana, el 26 de febrero. Exactamente. Ujú. Y bueno, y parece ser que va encaminándose toda la situación, ¿no es cierto?, con respecto a los empleados, que Sí, estábamos preocupados, todos sí, estábamos sí, sí, preocupados por los sí. empleados, El desde el destino. intendente, los concejales y todo el Ujú. mundo, los periodistas y toda la gente está preocupado porque no es lindo quedarse sin trabajo en esta época tan difícil post pandemia, ¿no? Para eso estamos en contacto con el concejal Sebastián Guruceta para hablar de esta sesión especial que tienen preparada para el día de hoy, ¿no? Exactamente. Sebastián, ¿cómo va? Hola. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, Sofía, ¿cómo Buenos están? días. Bueno, Sebastián, nos volvemos a encontrar con el mismo tema de los empleados de la cooperativa. Sí, efectivamente, digamos, hoy con la resolución de parte del Ministerio de Trabajo, claramente ha zanjado todas las disputas, diferencias injustificadas de parte no solamente de la cooperativa, de la dirigencia cooperativista, del propio sindicato SIPO, que es gran responsable que lleguemos a este estado y, por supuesto, lamentablemente, los concejales de la oposición que no acompañaron el proyecto original remitido por el intendente Daniel Gómez Gesteira, donde claramente contenía a los trabajadores que prestan o han prestado y que están a disposición del servicio de agua para ser incorporados al municipio. Esto fue una promesa que siempre realizó el ex intendente Esteban Avilés, como el actual intendente Daniel Gómez Gesteira, de que en el recupero del servicio de agua, el servicio público de agua, iban a ir los trabajadores que trabajen y que desempeñen esa actividad bajo las mismas condiciones laborales. En torno a eso se presentó hace muy poco tiempo un proyecto firmado y remitido por el intendente Daniel Gómez Gestera y lamentablemente la oposición, escudándose en una ficticia y falsa premisa de que era inconstitucional porque estaba contra la Carta Orgánica Municipal, votaron en contra. Ujú. Esta situación motivó de que nosotros acompañáramos esta votación en contra en el Ministerio de Trabajo, diciéndole que ya nosotros de esta parte del Ejecutivo Municipal habíamos acotado y habíamos terminado todas nuestras posibilidades jurídicas y legislativas para aprobar y que estos trabajadores pasaran a la municipalidad bajo las mismas condiciones. El Ministerio de Trabajo inmediatamente notó la falta de predisposición de parte de la cooperativa integral a firmar el convenio de transferencia de los trabajadores y por lo tanto los excluyó de las negociaciones y directamente quedó el CIPOS y la municipalidad. Lamentablemente el CIPOS ha demostrado nuevamente el trabajo conjunto con la cooperativa para evitar y perjudicar a sus propios trabajadores y entorpeció todo tipo de negociaciones dentro del Ministerio de Trabajo. Tal es así que el Ministerio se vio obligado a través de esta resolución a emitir un laudo obligatorio entre partes para tanto el municipio como CIPOS se transfieran a los trabajadores, se absorban los trabajadores bajo las mismas condiciones, obligando tanto al CIPOS como a la municipalidad para prestar Bien. colaboración para generar esta articulación y esta absorción de trabajadores. Así que, Sebastián, ¿qué en es un primer momento, laudo? por supuesto, Seba- estar ¿Qué es un, muy. ¿Qué es un laudo? Para aquellos que no entendemos del tecnicismo legal, ¿qué significa un laudo? En primera medida, digamos, el municipio no estaba obligado a realizar ningún tipo de incorporación de trabajadores porque cuando termina una concesión automáticamente termina la relación entre tanto la municipalidad, en este caso, como la cooperativa. Pero por Bien. esta situación de tanto tiempo de haber prestado el servicio, siempre se entendió necesaria que sean absorbidos los trabajadores. Por eso mismo el municipio ya en el momento, en aquel 2017-2016, se presentó ante el Ministerio de Trabajo para generar este tipo de negociaciones con las tres patas, el Claro. Ministerio, la municipalidad, la cooperativa y el sindicato de trabajadores, para de una forma amigable trasladar los trabajadores. Evidentemente esto no ocurrió porque la cooperativa inició todo tipo de acciones judiciales que fueron
culminadas en noviembre del 2020, y donde ratificaron la legalidad de parte del municipio de todos los instrumentos para recuperar el servicio. Los laudos, es que decís, se han sometido voluntariamente las partes a una decisión de parte del Ministerio de Trabajo, Bien. de los cuales las fundamentales, quienes están fundamentalmente incurso en esta situación, es tanto el CIPO, que representa a los trabajadores, como la municipalidad, quien va a absorber estos trabajadores. Y esto lo que se somete es a una decisión obligatoria de parte del Ministerio, y emite esta resolución que se le llama, dentro de la jerga del Ministerio, un laudo para obligar a las partes, tanto que se han sometido, para generar su resolución, que claramente lo que hace, que es el eje fundamental, es que los trabajadores que dependen exclusivamente del agua sean absorbidos por el municipio. De esta medida, se le ha obligado al CIPO a que en 48 horas acompañe la documentación. La documentación es la planilla de horarios y descanso, donde están detallados cada uno de los trabajadores que dependen del servicio de agua y de Carlos Paz. Y en el caso de que el CIPO, sabiendo cómo se ha comportado durante todo este tiempo de negociaciones, no lo haga, o lo haga en forma parcial, le habilita también a los trabajadores a que se apersonen en el Ministerio de Trabajo para que manifiesten su voluntad de ingresar al municipio. Es decir, que en realidad, por un lado, estamos muy conformes con la resolución, porque en realidad la resolución del Ministerio era la resolución que quería el municipio, y por supuesto hemos prestado la colaboración necesaria para hacer esta absorción, y lamentablemente tanto la cooperativa, que era de esperar, encabezada por el señor Frisa, y también, sin por supuesto esperarlo, a la contumacia que ha demostrado el CIPOS en defender prácticamente a su patronal, a la cooperativa, y no defender a los trabajadores, mintiéndole y diciéndole que iban a quedar en la calle. Y por eso hubo estas manifestaciones de violencia, que los únicos responsables son la gerencia de la cooperativa y la representación lamentable que lleva el CIPOS en representación de los trabajadores de la cooperativa. Bien, Sebastián, hay un tema, ¿no? ¿Por qué la ordenanza que presentó el intendente Daniel Gómez Gesteira estaba fuera de lo constitucional y el laudo no? ¿Por qué ahora el laudo tiene, en este caso, es constitucional? ¿A qué se debe eso? Eran dos formas de interpretarlo. Nosotros, de una primera medida, lo hemos interpretado como una excepción del derecho privado, radicado en el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, que habilita a incorporarlo dentro de esa ley, o si no, a un convenio colectivo de trabajo, por un acto expreso del ente municipal. En ese caso, nosotros entendimos prudente hacerlo de esa forma, para incorporar también la participación de la oposición, ya que siempre se han rasgado las vestiduras en decir de que protegían a los trabajadores. Por eso era un mecanismo, era a través de la excepción del derecho privado. Los concejales falsamente se han atribuido que era inconstitucional o ilegal la ordenanza, que claramente no lo era y lo hemos manifestado expresamente. Pero para nosotros también era una posibilidad y una tranquilidad de que también estos concejales de la oposición, vuelvo a decir, que querían garantizar los derechos laborales, tenían la oportunidad de haberlo hecho y no lo hicieron. Se escudaron en la inconstitucional, esta falsa inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque responden directamente a intereses de la cooperativa y no responden a los derechos de los trabajadores, sino exclusivamente a la gerencia de la cooperativa. Lo que querían hacer es que continúe la cooperativa, con todas las barbaridades que han hecho: capitalización, compensación, medidores, tarifas, etcétera, etcétera, que cada uno de nosotros lo conocemos. Lo que ha hecho el laudo de parte del Ministerio de Trabajo es tomar el estatuto municipal, que claramente también establece excepciones, pero es una excepción del derecho público. El estatuto permite que el intendente municipal, a través de una ordenanza, en este caso por simple mayoría, permita la incorporación de estos trabajadores dentro del marco municipal, pero avalados por la Ley de Contrato de Trabajo o la Convención Colectiva de Trabajo. Son dos formas de interpretarlo. Bien. Y yo entiendo correctamente lo que ha hecho el intendente municipal, de que también asuman la responsabilidad los concejales de la oposición en mantener las condiciones laborales de su empleado, y no lo hicieron. Pero esto así se lo pusimos en comunicación al Ministerio de Trabajo, y por supuesto en esta interpretación es lo que ha hecho el Ministerio para que sean tomados y absorbidos los trabajadores bajo esta modalidad.
Sebastián, ¿piensan que de esta manera podría disminuir un poco el conflicto, los reclamos por parte de la cooperativa? Mire, nosotros hemos manifestado claramente nuestra voluntad de recuperar el servicio del agua por el tema de la apropiación del rubro obra de parte de la cooperativa, Sí. la forma de trabajar con respecto a la tarifa, compensación, capitalización, medidores, Carlos Pagá, cloaca. Realmente para nosotros ha sido un desastre la actividad que ha tenido la cooperativa en estos años de gestión y por eso el intendente claramente ha decidido nuevamente recuperar el servicio del agua, siempre garantizando las fuentes laborales. Lamentablemente se transcribió las situaciones, le han mentido descaradamente a los trabajadores diciéndoles que no iban a recuperar su condición laboral y esperemos con esto que es una resolución, porque digamos la cooperativa no está acostumbrada a recibir órdenes de nadie, siempre desconoce todo tipo de autoridad, ya quiso desconocer el fallo de la Corte y ahora seguramente va a querer desconocer una resolución, un laudo arbitral emanado del Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación a la cual se han sometido las partes. Entonces, en este motivo, seguramente también van a querer desconocer esta resolución, pero nosotros estamos plenamente tranquilos porque hemos realizado todo lo posible para que los trabajadores tengan garantizadas sus condiciones laborales. Ahora no solamente también va a depender de esta ordenanza, sino que también esos trabajadores tienen que manifestar su voluntad de ser incorporados, porque Claro. pueden decir que quieren continuar con la cooperativa, es una cuestión también sí. que está en motus propio de que cada uno Sí. de los trabajadores. Pero también tiene la garantía de que si el CIPO, su representante sindical, no lo hace, también tengan la oportunidad de hacerlo Claro. en forma voluntaria y ellos mismos a través de su documento de identidad participando en el Ministerio de Trabajo. Necesitan todas las garantías dadas y esto es lo que hoy vamos a votar en carácter urgente, para que no tengan ningún tipo de excusa, ni siquiera el CIPO, ni la cooperativa, ni ningún trabajador, y que sepa que está garantizada su fuente de trabajo. Hay Si el muchos trabajador trabajadores, no sí. representa el sindicato, puede ir automáticamente de motus propio él y garantizar su condición laboral. Si no lo quiere hacer, ya no entra en una responsabilidad del Estado o el intendente, sino es que entra en su esfera íntima de entrar dentro del municipio o no. Es su voluntad. Claro. Hay muchos trabajadores, hay un sector duro que obviamente que apoya a Frisa, que es el grupo duro que por ahí que va para todos lados. Pero hay muchos trabajadores que no les gusta esto del conflicto, hay muchos trabajadores que están preocupados por su trabajo, Su hay familia. gente que con muchos años, perder la cantidad de años que bueno, que ahora no se los va a perder porque se puede pasar tranquilamente. Pero me imagino que deben haber muchos que deben estar muy presionados también, Sebastián, ¿no? Qué situación extraña, por eso está bueno esto de que puedan ir presentarse ellos solos allí en el ministerio, ¿no? Y decir, che, yo me quiero pasar. Sí, por supuesto, claramente la dirigencia cooperativista ha presionado, inclusive hay muchos trabajadores que han pedido carpeta psiquiátrica. Obviamente lo que han sufrido, no solamente con las mentiras que le han dicho, sino con las presiones que han ejercido exclusivamente para garantizar sus privilegios. Claramente los privilegios de la dirigencia cooperativista, del señor Fries encabezado, que claramente ha sido el responsable de todo el desmanejo cooperativista que ha tenido. Entonces hoy utiliza algunos trabajadores, porque otros evidentemente también coinciden con su manejo, y lo utilizan mintiéndole, imponiendo miedo, imponiendo situaciones, contratando gente nueva hasta hace muy poco tiempo para incorporarla a la masa de trabajadores para realizar exclusivamente las manifestaciones o los cortes de calle que han realizado en forma violenta, en forma injustificada. Claro. Entonces claramente hoy estamos dando, el Ministerio ha entendido toda esta situación, porque tenemos que tomar la base que el Ministerio ha emitido este laudo, esta resolución, claramente advirtiendo la postura del CIPO y de la cooperativa. Evidentemente no querían generar un acuerdo, sino que lo que querían era generar conflicto y el CIPO que continúe la cooperativa prestando el servicio. Que claramente por eso mismo se han trabado las negociaciones. Y evidentemente, viendo el Ministerio esta situación, ha impuesto primero al CIPOS, en un plazo exiguo de 48 horas, que nos parece muy razonable para hacerlo, para que acompañe la nómina de los trabajadores a través de la planilla de horario de descanso, que es rubricada por el Departamento de Trabajo, allá contado al 20 de diciembre del 2018. Esto es la nómina de trabajadores que van a ingresar al municipio, que posteriormente a la incorporación vamos a tener que participar tanto el municipio, el ministerio como el CIPO para cerrar esta situación, porque hay diferencia
en cuanto al quantum de trabajadores que ingresan. Y en el caso que el CIPOS, como ha demostrado una actividad renuente durante todas las negociaciones, no lo quiere hacer, le brinda la posibilidad del Ministerio a los trabajadores para que voluntariamente y en forma personal y unilateral de parte de ellos puedan concurrir al Ministerio de Trabajo, que después seguramente el Ministerio va a decir a dónde tienen que ir, en qué horario, para que presten la manifestación correspondiente para ser incorporados al municipio. Es decir, está todo contemplado para la garantía principal de los derechos laborales. Sebastián. Ya si después, tanto el CIPO como el particular no quieren ingresar, ya una responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos, pero que también tiene que saber la sociedad que no están en jaque los puestos de trabajo, sino que lo están haciendo en forma caprichosa y por otros intereses y otros privilegios que son inconfesables. Bien, Sebastián, ¿cuántos trabajadores serían entonces a los que se les permite hacer este traspaso? Por eso mismo se le ha pedido que incorporen la planilla de horario y descanso, porque la cooperativa tiene diferentes actividades y trabajadores, no solamente en Carlos Paz, sino en otras comunas. Por eso se le ha pedido que la planilla de horario y descanso, que es la que tiene la cooperativa y que es rubricada en el Ministerio, da fecha cierta a la cantidad de trabajadores. Por eso se le ha pedido eso al CIPO, que por supuesto siempre se han demostrado renuentes en traernos esa información, y por eso se lo ha intimado y se lo ha generado esta obligación de parte del CIPOS. Bien. En el caso de que no lo hagan, vuelvo a decir, está la posibilidad de que los trabajadores se incorporen, pero por supuesto hay diferencia en la cantidad de trabajadores, de los cuales nosotros en un momento siempre se ha hablado de 51, 52, y el CIPO habla de más cantidad de gente. Por eso, ante los datos ciertos que va a tener el Ministerio, es lo que nosotros vamos a requerir para analizar la información, porque ya no estamos seguramente preparando para que sea una mayor cantidad lo que quiera incorporar el CIPOS directamente por instrucciones de la cooperativa, y por eso vamos a ser estrictos en el control de los trabajadores efectivamente prestados el servicio de agua. ¿Qué diferencia hay entre la ordenanza que no se votó y esta ordenanza que se va a presentar hoy, que se va a tratar hoy, digo? Por eso recién le expliqué, la ordenanza que se votó en marco de excepción y que fue rechazada porque tenía otro procedimiento distinto, se desenmarcó dentro de una excepción del derecho privado. Es decir, se toma la ley del contrato de trabajo y ahí está la excepción. Marcada en el artículo 2, inciso 3, donde establece claramente en primera medida que quedan excluidos de la ley del contrato de trabajo el personal doméstico, el personal agrario y el personal público. Pero en el personal público habla de que por un acto expreso pueden ser incorporados a esa ley de contrato de trabajo o al convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que se trató en esa sesión, de los cuales no votó la oposición y fue rechazado el proyecto. En este caso, lo que toma esta resolución ministerial es una excepción ya contenida en el estatuto municipal, en su artículo 3, y hay varios incisos, y no recuerdo bien, pero está contemplado en dos incisos del estatuto. Entonces es una excepción del derecho público. Son dos interpretaciones distintas que tienen diferente tratamiento legislativo y diferente excepción. Por eso se lo puede tratar nuevamente a este proyecto, aún emanado del Ministerio de Trabajo. Claro, le contamos a la gente que cuando uno trata un proyecto no puede volverse a tratar el mismo proyecto en el año legislativo. Hay que esperar un año. Así pasó con la ley de aborto, ¿se acuerda? Fue rechazada y después, 2 años después, se volvió a tratar. Eso es importante tenerlo en cuenta, que son distintos, porque algunos, viste, juegan, pero que no, son distintos. La verdad que una oportunidad de oro principalmente para los trabajadores, Sebastián, que eso es lo más importante, más allá de que hay alguno que puede gustarle más la cara de Frisa que la de Gómez Gesteira, pero que van a quedar justamente con la oportunidad que se merecen y que se necesita los trabajadores, de pasar con todo, absolutamente con todos los derechos, con todo lo que se ha adquirido durante todos estos años, con la misma representación sindical, o sea que es casi perfecto para los trabajadores de la cooperativa. Por supuesto, esa era nuestra mayor preocupación, por eso remitimos el proyecto, si no directamente no hubiésemos presentado absolutamente nada. Y se remitió ese proyecto, lamentablemente se escudaron en esta inconstitucionalidad, y todos lo sabemos lo claro que ha sido la oposición en el sentido de defender claramente los intereses cooperativistas por sobre los intereses de los trabajadores. Entonces votaron en contra, se escudaron de esta situación que claramente hoy, dentro del contexto inclusive normativo de esa resolución que usted la puede leer
claramente establece que el sistema normativo de Carlos Paz tiene que estar interpretado y complementado en un marco nacional provincial, por todas las normas, desde el artículo 31, el 75, inciso 22, la Constitución de la provincia, leyes provinciales y por supuesto entra nuestra Carta Orgánica y las ordenanzas que también lo reflejan. Eso establece claramente la superioridad normativa y por tanto tiene que interpretarse en un marco normativo integral. No es aislada la Carta Orgánica, no es autónoma, no es una situación de que no tenga que tener un andamiaje normativo integral. Tal es así que usted, si puede analizar la Carta Orgánica, tiene normativas complementarias y también disposiciones transitorias. Claro. Y en ese marco de esas normativas establece claramente, por ejemplo, que actúa subsidiariamente la 8102, que no tiene que la ordenanza estar en contra de las normas y del espíritu de la Carta Orgánica. Es decir, claramente interpreta a un marco normativo integral, y eso es lo que tenemos claramente nosotros estatuido en nuestra Carta Orgánica, que no puede ceñirse exclusivamente al término normativo exclusivo de lo que diga la Carta Orgánica, sino que tiene que interpretarse en un marco general, y más en las relaciones laborales, donde tenemos desde el 14 bis de la Constitución Nacional hasta una ley de contrato de trabajo, y por supuesto constituciones provinciales y ley orgánica municipal que también rige en forma subsidiaria. Y eso es lo que ha hecho claramente el Ministerio de Trabajo, y que también de cualquier ciudadano entra en el sentido común. El derecho es sentido común. Y lo que se ha hecho ahora es preservar las fuentes laborales de personas que tienen muchísimo tiempo de trabajo y de antigüedad, que tienen derechos adquiridos, que han estado inclusive hasta antes de la Carta Orgánica Municipal. Y eso es lo que el intendente Daniel Gómez Gestera quiso garantizar a través de ese proyecto, y lamentablemente la oposición, vuelvo a decir, porque responde a intereses de la cooperativa, claramente intereses políticos, no lo quiso hacer. Y por suerte hoy contamos con el Ministerio de Trabajo, un órgano imparcial, provincial, que claramente ha establecido lo que para todos claramente rige lo normal, lo cordial, lo fundamental, que era garantizar la fuente de trabajo, y se ha hecho a través de esto, ordenando tanto al municipio como al CIPO trabajar en forma conjunta para generar la absorción de los trabajadores. Sebastián, para ir ya cerrando la nota, te consulto, es en formato virtual, ¿no? La sesión especial sigue siendo virtual. Sí, efectivamente, tenemos hasta, si mal no recuerdo, el mes de marzo, las sesiones virtuales. Inclusive claramente nosotros hemos progresado de la forma de ir trabajando en el Consejo, primero el distanciamiento social, posteriormente se hicieron la posibilidad a través de la virtualidad, después se fueron incorporando participar la gente en las audiencias públicas a través de la virtualidad, la comunicación para que el ciudadano pueda tener acceso a esta información. Como ha evolucionado la pandemia, también se ha evolucionado de esta forma para generar y poder que a cada uno de los concejales, inclusive que sufre o es posible tener COVID o el coronavirus, pueda también legislar de parte en forma remota. Así que creemos que fue fundamental lo que ha hecho la presidenta Soledad Zacarías en este progreso, para que no tanto los concejales como la ciudadanía tenga acceso a los debates y lo que se genera dentro del Consejo de Representantes. Sebastián, queremos agradecerte, ha sido muy claro como siempre. Bueno, está bueno hablar con un abogado de todos estos temas, ¿no? Porque es para que la gente pueda entender de qué se trata. Así que queremos agradecerte y vamos a estar siguiendo la sesión de hoy. Bueno, muchísimas gracias y un placer. Gracias, Sebastián, muy amable. Sebastián Guruceta, que es abogado, aparte de concejal, que nos explica todo lo que es el laudo, porque hay palabras que uno en la vida lo escuchó, ¿no? Que no solo tenemos vocabulario técnico, jurídico, claro, no lo conocemos, y está bueno que la gente se entere qué es esto. Y bueno, listo. Ahí está claro. Está más que claro.